Gracias por la paciencia y es un gusto para la OEA poder estar moderando un panel que es realmente un gran avance, es un éxito lograr que en estas jornadas, en su cuarto capítulo, podamos contar con senadoras, senadores que no solamente representan, por supuesto, a nuestros parlamentos, sino que además son campeones, son líderes en los temas que ocupan esta cuarta jornada, como son los temas de la ciberseguridad, de la protección, de compartir, de gobernar, de representar, de legislar y de fiscalizar, ¿no? Así que es un honor, es un gran placer. Para nosotros realmente tener un panel abierto con parlamentarios es clave. Desde el día de ayer hemos estado escuchando distintas experiencias, desafíos, retos, logros alcanzados y siempre una palabra transversal en todo y cada uno de estas exposiciones ha sido la necesidad de una ley o gracias a una legislación o el planteamiento que se ha dado en marcos normativos. Es decir, la ley es un hilo conductor para hacer realidad el gran logo de este evento, que es compartir, gobernar, colaborar en el campo de la ciberseguridad. En el marco del programa de ciberseguridad que lleva a cabo la Organización de los Estados Americanos a través de CICTE, con su apoyo, durante la pandemia nos dimos a innovar un poco en esos momentos y creamos, con el liderazgo del senador Kenneth Pugh, un laboratorio en materia de ciberseguridad para los parlamentos. Y la gran sorpresa y el gran éxito que logramos fue que a lo largo de casi año y medio, 2 años, logramos que más de 80 parlamentarios de distintos países de Estados miembros participaran en una reflexión. Por supuesto, en esos momentos era online, pero se dieron tiempo, compartieron conocimiento, interés y se lograron 10 principios rectores en materia de ciberseguridad ciudadana. También hemos logrado, con la participación del senador Cepeda y otros senadores también que no están aquí presentes, pero que nos han acompañado a lo largo de estos tiempos, hemos logrado crear una publicación en la que estamos animando a los poderes legislativos a comprometerse más, a conocer más, a colaborar más en el campo de la ciberseguridad y el impacto que esto tiene no solamente para el Estado, para el gobierno, para las empresas, pero principalmente para los ciudadanos. Así que, nuevamente, bienvenida, bienvenidos. Gracias, Moisés. Y bueno, me toca un papel no fácil, que es moderar a 4 líderes en materia de ciberseguridad dentro de los parlamentos. Ya han sido debidamente presentados, así que la metodología va a ser una serie de preguntas, van a tener entre 2 a 3 minutos para que nos las respondan y posteriormente, antes de terminar el panel, vamos a dar un espacio para una reflexión final. Vamos a empezar esta primera ronda con una pregunta para el senador Amin. Senador, ¿cómo debe abordarse el desafío de generar marcos legales que sirvan de complemento integral de ciberseguridad para proteger las redes y los sistemas de información y para responder y recuperarse de los ciberincidentes? Em primeiro lugar, bom dia a todos, especialmente a senhora, que deveria estar em número maior, mas é muito bem-vinda. Eu tenho me perguntado como podemos construir este máximo denominador comum. Não é uma lei para 5, ou 6, ou 10, ou 20 países, mas pontos fundamentais que possam ser recepcionados pela legislação destes países. Este encontro pode nos ajudar, com base nas chaves que ele menciona, governar,
compartilhar e operacionalizar. Esta é a questão. Podemos fazê-lo através de um protocolo básico sugerido aos países, que possa ser recepcionado, este protocolo, num acordo ao qual venham a aderir os países, à medida em que conheçam os termos deste protocolo. Creio que este poderia ser o primeiro passo. E mesmo num seminário com esta característica, bem invocando as chaves para o êxito que ele propõe, sugerir isto que eu chamo de máximo denominador comum respeitaria a soberania nacional e os interesses que são comuns às nações. Esta é a primeira sugestão que eu coloco. Sugerir um protocolo mínimo que nós passaríamos a chamar, se permitirem, em homenagem aos nossos professores de matemática e de aritmética, máximo denominador comum. Lembram desta figura da aritmética? Máximo denominador comum. É o contrário do mínimo múltiplo comum. Então, seriam termos de um protocolo que vai sendo enriquecido pela experiência, e concluo, pelos desafios, tanto da ciberseguridade, que aqui analisamos, quanto uma componente que não foi ainda bem analisada por nós, que é a inteligência artificial e os seus reflexos da inteligência artificial, do desenvolvimento das máquinas, que já são sencientes nas ameaças à ciberseguridade. Muchísimas gracias, senador. Senadora Castañeda, en su opinión, además de la penalización de los ataques contra el ciberespacio y procurar una respuesta más eficaz, ¿cuáles otros son los componentes esenciales que debe considerar los marcos legales en materia de ciberseguridad? Bueno, gracias, Moisés. Y cuando hablamos de penalización, no se queda por fuera el ciberespacio. Y estamos actualmente en un mundo cambiante donde los ciberataques, el cibercrimen es el pan de cada día. Y los ciudadanos como tal, las organizaciones también, esperan que actuemos rápidamente, de manera eficaz, de forma expedita, para proteger sus derechos, por supuesto, los derechos de las organizaciones y poder controlar estas situaciones que se presentan. Yo considero que el incremento de la tecnología, la explosión de tantos dispositivos conectados, la robótica, la inteligencia artificial, entre otros, traen gran desarrollo y cambian la vida no solo de las personas, sino también la forma, por ejemplo, cómo los gobiernos llevan servicios a los ciudadanos. También cómo se comunican e interactúan con ellos. Cosas positivas, senadores, pero por otro lado tenemos los constantes ataques, unos ciberdelincuentes que cada vez se preparan más, son más ambiciosos y nosotros, por supuesto, como legisladores, tenemos que balancear entre, sí, proteger derechos de personas, de empresas, pero al mismo tiempo, cómo damos el equilibrio a una legislación que no vaya a frenar también todo el desarrollo que trae la tecnología. Entonces yo pienso que un componente esencial que deben contener los marcos legales en estos momentos es la formación y la capacitación para poder generar una cultura en torno a poder frenar todos estos ataques cibernéticos, porque hay mucho desconocimiento. Notamos que como individuos a veces no nos damos cuenta que hacemos parte, que somos un eslabón de todo este ecosistema. Y asimismo tenemos que capacitarnos, prepararnos para poder disminuir
todas las vulnerabilidades que se pueden presentar, para estar preparados, porque tenemos que seguir aprovechando todo el potencial que tiene la tecnología, pero al mismo tiempo prepararnos, capacitarnos para poder, como les dije, minimizar las afectaciones y combatir el cibercrimen. Muy bien, sí, muy acertado. Definitivamente el tema de generar más conocimiento, más compromiso es clave dentro de nuestros poderes legislativos y especialmente ha sido, yo creo, uno de los mensajes que se han dado a lo largo de estas jornadas, ¿no? La importancia de generar más conocimiento, de formar y definitivamente dentro del Parlamento es esencial construir un ecosistema de conocimiento y de cercanía a todo lo que son los avances, los desafíos y los retos en materia de ciberseguridad. Para el senador Cepeda, uno de los, digamos, retos que se ha tenido en materia de ciberseguridad es precisamente conciliar la política, las estrategias de ciberseguridad con un acompañamiento normativo, legal. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pueden los parlamentos generar marcos legales que garanticen la protección de sus ciudadanos y de las infraestructuras críticas frente a las ciberamenazas de una manera que respete los derechos humanos y fomentando la cooperación y la coordinación entre las partes interesadas en la ciberseguridad a nivel nacional, regional e internacional? Pues muchas gracias, Moisés, por tu pregunta. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la OEA, al Centro Criptológico Nacional de España, a todos los organizadores y sobre todo a los anfitriones, a los compañeros y amigos de Panamá que también nos han acogido. Para mí es un placer estar compartiendo con estos senadores, amigos, colegas, algo tan esencial como es la ciberseguridad. Yo en el trabajo que he tenido en estos últimos años en torno a la Unión Interparlamentaria, que me eligieron para hacer un informe mundial sobre ciberseguridad que en este momento se está analizando y estudiando en Naciones Unidas para intentar proyectar en el futuro un gran pacto mundial por la ciberseguridad, solamente quiero dejar en evidencia algo que es claro y evidente, y es que Internet es global y todas las estrategias políticas que intentemos diseñar desde nuestros países están acotadas a los Estados-nación. Por lo tanto, cuando hablamos de normativas y de desarrollar leyes, hemos visto muchos ejemplos hoy, están bien, pero hace falta también pensar en lo global y coordinarnos desde lo global, porque las ciberamenazas y los ciberataques son globales. Cuando un hacker se pone delante de una pantalla de un ordenador para intentar atacar un sistema, no está solamente pensando en un sistema de una región, de una provincia, de una nación. Hay una vulnerabilidad de una serie de servidores y ataca estén donde estén, ¿no? Y en muchas ocasiones, por mi experiencia internacional, lo que he visto es que la falta de comunicación entre los países genera, por ejemplo, que grupos que trabajan en determinadas regiones o ámbitos, como por ejemplo, hablando de Iberoamérica, el grupo Guacamaya, realiza con la misma sencillez el mismo ataque en 3 o 4 países a la vez. Y si no hay comunicación entre los países, pues lamentablemente, por muchos marcos legales de los que nos dotemos, no vamos a ser capaces de combatirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de estructuras y marcos normativos que, por supuesto, hay que desarrollar, la Unión Interparlamentaria hemos llegado a la conclusión de que, primero, es importante diseñar una estructura de ciberseguridad de carácter nacional, que suele estar siempre en torno a agencias o centros nacionales de ciberseguridad con máximas competencias, pero hay algo que es muy importante definir y es que tienen que tener un mando único, porque es importante tomar decisiones rápidamente y actuar inmediatamente, ¿no? Y uno de los inconvenientes que tenemos, cuando yo me relacionaba con presidentes, ministros, cuando había un ciberataque me acercaba precisamente para monitorizar y ver qué había sucedido, es que había mucha competencia entre el seno de los gobiernos. Cada ministerio, dependiendo del presidente o del peso político de los ministros, querían tener más o menos competencias en materia, por ejemplo, de ciberseguridad. Y otro elemento también curioso que se daba era, si me permiten la ocasión y aprovechando que estamos entre colegas y que nadie nos escucha, hablando de capacitación, había una baja capacitación también de los políticos. Es decir, yo me sentaba con colegas a hablar de ciberseguridad, a hablar de políticas digitales, de desarrollo tecnológico, y lo primero que te encontrabas era que no sabía muy bien de lo que estaban hablando, y lo segundo que te decían, bueno, pues esto es una cosa de los informáticos, ¿no? Digo, no, mire usted, esto no es una cosa de los informáticos. Es decir,
Hablar de planes de capacitación o planes educativos en nuestros países es una decisión política. Hablar de diseñar protocolos, en este caso presupuestarios, para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mayores recursos, de mayor capacitación también para luchar contra el cibercrimen, estos son decisiones políticas. El desarrollar infraestructuras básicas de telecomunicaciones en nuestros países protegidas y seguras son decisiones políticas, ¿no? Como muy bien decía, por ejemplo, el senador brasileño, el tener una autonomía en nuestros países supone de hacer grandes inversiones para que los más de 10,5 millones de nuevos puestos de trabajo que en ciberseguridad se necesitan, por ejemplo, para este año, cuando un país tiene un problema, no tenga que estar buscando ingenieros en otros países, sino que nosotros mismos los hayamos desarrollado, ¿no? Cuando me visitaba algún país y me decían, oye, ¿qué país es de los más capacitados? Siempre se hablaba de Estados Unidos o de Israel, ¿no? Claro, cuando uno mira el sistema educativo de Israel, ve que los niños, casi desde los 7 años, les están formando en programación, lenguaje C, es decir, una serie de condicionamientos donde, claro, cuando tienen 15, 20 años, tienen un nivel de desarrollo y de conceptualización en torno a la ingeniería muy avanzado, ¿no? Por lo tanto, es normal que eso se desarrolle. Pero decía, dentro de los países, por hablar desde dentro hacia afuera. Primero, a nivel nacional es importante que haya estructuras políticas que sepan reaccionar, que pueden ser luego en el diseño cooperativas con varios ministerios, con varios organismos, pero tiene que haber un mando único. Ese mando único, además, tiene que tener la posibilidad de tener una visión global geoestratégica. No puede quedarse la política solamente en el ámbito del Estado-nación, porque entonces estaríamos haciéndonos un flaco favor. Como decía, los ataques son a nivel global, a nivel mundial, los ATPs funcionan de una forma muy específica contra objetivos a nivel regional muy concretos y hace falta conversar mucho entre países. ¿Quién desarrolla esto? Una de las medidas o de los esquemas que mejor he visto que han funcionado en los últimos años son en los países más avanzados, donde sobre todo los servicios de inteligencia tienen ese mando único, precisamente por esa capacitación que tienen de estar permanentemente en conversación con otros servicios de inteligencia, cooperando también desde el punto de vista de la seguridad al máximo nivel en otros estamentos, pero es verdad que cada país también tiene unos servicios de inteligencia determinados, ¿no? Al comienzo de estas jornadas, el subdirector del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, explicaba cómo el modelo, por ejemplo, español versa casi desde el año 2002 con una serie de estructuras normativas, modernización de los propios servicios de inteligencia, tener que rendir cuentas, por ejemplo, también ante los parlamentos, ante determinadas situaciones de seguridad. Es decir, cada país tiene su propia idiosincrasia que tiene que desarrollar. Pero es muy importante que esto sea una realidad. Mando único, capacidad de coordinación a nivel regional, internacional. Y luego, por último, y con esto ya acabo, en ese trabajo que hemos desarrollado dentro de la Unión Interparlamentaria, pensando en espacios de máxima confianza, desde luego ponemos en valor las organizaciones multilaterales, ¿no? Hablamos de la OEA, hablamos del Consejo de Europa, hablamos de la propia Unión Interparlamentaria, hablamos sobre todo de Naciones Unidas, que aunque estamos en momentos convulsos y conflictivos, no deja de ser un espacio donde, desde luego, desde la Unión Interparlamentaria hemos querido trabajar para que eso sea un espacio de confianza. Al final, sin confianza no se puede prosperar en los avances de esa gran protección desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y una de las propuestas que hacíamos, aparte de que hubiera un gran super SOC en torno a Naciones Unidas, que pudiera cooperar con otros SOCs a nivel continental y con esos centros nacionales de ciberseguridad, lo más importante es que, por ejemplo, se dedicara desde Naciones Unidas también a implementar los recursos, incluso algunos de los que ya existen, como por ejemplo los cascos azules, que hubiera un cuerpo de cibercascos azules dispuestos a dar servicios a muchísimos países que prácticamente no tienen nada. Y esto es una realidad en el mundo. Hay muchos países, ¿no? En la zona de Asia, en la zona de África, ¿no? Y en algunas otras regiones donde no han hecho una visión estratégica a medio o largo plazo en ese sentido, y es necesario en muchas ocasiones actuar, porque esto es como la pandemia. Cuando hay un país que no tiene protección, pueden entrar por él e infectar al resto, ¿no? Por lo tanto, hay que tener una visión global también desde el punto de vista normativo y tener en consideración que los estados, países donde hacemos política, tienen sus fronteras.
pero los malos, por dar algún ejemplo, no tienen fronteras, están navegando sus anchas por Internet y tenemos que tenerlo en consideración para podernos proteger todos. Gracias, José. Y definitivamente el diálogo y la diplomacia parlamentaria es clave como una solución. Y la ventaja que tenemos como región en el sistema interamericano es que esa complejidad se reduce y puede ser mucho más amigable y mucho más posible lograr la armonización. Y Diego lo planteaba hoy en su presentación. Bueno, Chile ha sido protagonista en estas jornadas, senador. Enhorabuena, porque ya la ley es vigente a partir justo también de esta semana, así que unas felicitaciones a los chilenos por esto, y sabemos y reconocemos que el senador o el cibersenador Kenneth Pugh es clave, ha sido un actor y un facilitador clave para esto. Como logro, Chile logró consensuar un marco legal que permite, por una parte, reforzar la capacidad efectiva de identificar, responder y recuperarse de los ciberincidentes, y por otra, crear condiciones para promover confianza en el entorno en línea, configurando como país el futuro digital en clave nacional. ¿Cómo lo lograron? Bueno, muchas gracias. Agradecer primero al Gobierno de España, a través de la CNI, el CCNCERT, Luis Jiménez, a la OEA, Moisés, Alison. Son dos organizaciones, una técnica y una más política, al BID, que está presente y ayudándonos, y agradecer también la hospitalidad aquí en Panamá. En Ciudad de Panamá es un lugar de encuentro, es un lugar donde el comercio marítimo fluye, pero también el comercio digital. El mundo necesita de confianza digital y ese es nuestro problema, confiar en algo que no vemos, en un ciberespacio. Y aquí viene el cómo lo hemos hecho. Básicamente, para confiar necesitamos primero levantar conocimiento, que las personas entiendan. Muy bien lo señalaba, los parlamentarios probablemente no tienen el conocimiento, pero lo pueden levantar. Y eso es lo que se logró con el laboratorio, empezando a buscar una bancada digital. Pero de ahí viene el ¿qué decidir? Ustedes estaban hasta hace poco si era mejor un centro o una agencia. Esto es un poco más complejo. Esto es decidir qué tipo de modelo de sociedad queremos construir. Una sociedad donde no hay reglas y usted vea, o sea, una norma que si a usted le acomoda, bueno, autorregúlese y haga, o una sociedad que tiene reglas, y reglas claras, que se cumplen y si no, va a haber una multa. Entonces, esa era la primera decisión. Nos vamos por un modelo NIST norteamericano, muy lindo, estupendo, pero tiene recomendaciones, o nos vamos por un modelo europeo, y básicamente la última directiva, la NIS 2, esa es de diciembre del 2022, que nos sirvió de inspiración. Y aquí viene para el trabajo de política pública, para lograr lo que se logró, la amplia mayoría de la Cámara de Diputados, 144, son 150, habían 144 en la sala votando a favor, de todos los signos políticos con 24 partidos políticos, o sea, tema no menor. Y en el Senado también somos un poco menos los partidos, pero de los 50 habían 43 y los 43 a favor. Hay que generar confianza, porque necesitamos construir un mundo nuestro, donde vamos a habitar, donde se tienen que custodiar nuestros derechos, donde tiene que cuidarse nuestra propiedad privada, los datos personales, donde nuestra reputación no puede ser destruida, nuestra democracia no puede ser afectada por las campañas de desinformación. Entonces, ese es el mundo que tenemos que enfrentar. Y aquí la única manera es estar juntos. Esta no es solo una alianza público-privada. Esta es la verdadera alianza política. Hay países que tienen constituciones y otros que no tienen constituciones. Pero funcionan por jurisprudencia, por derecho, por forma. Cada uno tiene que entonces entender que estamos construyendo el anexo digital a la nueva constitución y generando un nuevo modelo. Por eso tenemos que tener una gobernanza global, porque necesitamos entender que este espacio, este ecosistema, tiene apenas 30 años. Eso es lo que lleva la Internet. Y hemos creado algo que hoy vemos con las inteligencias artificiales generativas que nos sorprende. Bueno, imagínense en 30 años más. ¿Cómo vamos a estar? Tenemos que tener regulaciones y tenemos que tener normas, reglas claras para cumplirlas. Eso es lo que te podría comentar, Moisés. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un gran éxito lograr la unanimidad en esta decisión. Senadora Castañeda, siguiendo lo expuesto por el senador Pugh, es conocido la voluntad de muchos parlamentos de nuestro sistema interamericano por generar marcos legales en el campo de la ciberseguridad. Ahora bien, no en todos ellos existen consensos entre los grupos políticos con representación parlamentaria y, por ende, se han presentado más de un proyecto de ley para su discusión. Por su experiencia, ¿cómo se debe abordar
el desafío para que los parlamentarios sean capaces de dialogar y negociar a beneficio de marcos legales que contemplen temas irreductibles como los derechos humanos, las asociaciones público-privadas, la cooperación regional e internacional en materia de ciberseguridad y especialmente el avance de las tecnologías emergentes? Bueno, primero considero que debemos poner la ciberseguridad no solamente en el centro del Internet, sino en el centro de la política. Y eso es un objetivo que como legisladores tenemos que tener claro, para que la ciberseguridad esté en la mesa, para que podamos tener una conversación todos acerca de este tema, de esta problemática. Muchas veces el gran desafío también es poder mirar cuál es el impacto de un proyecto de ley o una ley que aprobamos o se sanciona. Porque es muy importante en medio de su construcción tomar las voces de todos los que hacen parte del sector. Es muy importante sus propuestas, también sus experiencias, lo que han vivido y tomarlo todo de forma constructiva para lograr un modelo que nos permita avanzar, que también pueda modificarse, evolucionar con todos los cambios que presenta la tecnología diariamente. Entonces tenemos que lograr poner, como les dije, en el centro de la política la ciberseguridad y desde el legislativo tener una conversación permanente con la ciudadanía, con el gobierno, con los colegas, como lo decía bien el senador. Hay desconocimiento en los mismos parlamentarios cuando se abordan este tipo de temas y tener un norte y un objetivo preciso, que tenemos que prepararnos, porque este es un tema que todos los días va a necesitar de nuestra atención, que todos los días cambia, que es dinámico y que tenemos que ponernos al tanto y en contexto todo el tiempo, porque necesitamos de la tecnología para reducir las brechas de inequidad en el mundo, para avanzar, para generar desarrollo económico, social. Y al mismo tiempo tenemos desde el Congreso que legislar para dar ese equilibrio y para darle las respuestas necesarias a la ciudadanía y poner a nuestros países a la vanguardia también con la legislación para enfrentar todo lo que nos presenta este ecosistema. Muchísimas gracias. Senador Amín, América Latina tiene una penetración muy alta de Internet, lo que la convierte en una región cada vez más atractiva para los ciberdelincuentes. Las estafas en línea, los esquemas de correo electrónico de suplantación de identidad han proliferado en medio de la pandemia del coronavirus, seguida de un fuerte aumento de los ataques de ransomware, lo que supone una grave amenaza para los ciudadanos, las empresas y los gobiernos. ¿Cómo pueden los marcos legales facilitar la cooperación internacional entre las autoridades de los países de la región y a la vez procurar una mayor capacidad cibernética y promover el patrocinio de estándares internacionales en esta materia? Como disse o representante brasileiro aqui, o senhor André Molina, nós temos quase 200 milhões de usuários da internet no Brasil, que foi agigantado pela pandemia. Logo, se tantos usam disto, são vulneráveis por este mesmo meio. Logo, nós temos o nosso desafio de atualização, como foi aqui lembrado. Mas a nossa preocupação neste momento, aqui, neste encontro, é como termos meios comuns de combater, prevenir e reduzir danos. Acho que este é o desafio deste nosso encontro. Por isto, a minha sugestão é um protocolo básico que nós começaríamos a discutir de forma comum. Se Chile já tem uma boa lei, tem. Se o Brasil tem uma série de dispositivos e agências
e assim sucessivamente, termos uma base para uma convenção que nos una, que terá, devidamente homologada pelo parlamento do país, força de lei. Este é o caminho que eu creio más viável. Sí es, estupendo, senador. Senador Piuk, en su informe Perspectivas Mundiales de Ciberseguridad del año 2023, el Foro Económico Mundial concluye que el 93% de los líderes cibernéticos y el 86% de los líderes empresariales creen que es moderadamente o muy probable que se produzca un ciberacontecimiento catastrófico de gran alcance en los próximos 2 años, debido a la inestabilidad geopolítica mundial. Por su parte, el director de ciberseguridad de la NCA, Rob Joyce, precisó: si los fabricantes priorizan sistemáticamente la seguridad durante el diseño y el desarrollo, podemos reducir el número de intrusiones cibernéticas maliciosas que vemos a diario. Ante esto, por su experiencia, ¿deben los marcos legales abordar la creación y o fortalecimiento de las agencias de ciberseguridad como instancias claves para promover una mejor coordinación, potenciar las sinergias existentes, evitar el solapamiento, racionalizar los recursos y especialmente potenciar la cooperación entre los países mediante el intercambio de conocimiento y experiencias existentes? Bueno, el problema que tenemos en el ciberespacio es la convergencia entre lo físico y lo digital, no separable. Las redes IT y las OT están juntas y están expuestas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que las autoridades nacionales y los países sean capaces de definir 2 principios: privacy by design, security by design. Se diseña, se programa de forma ética para preservar los datos personales, la exposición de las personas, y se diseña de la misma manera para evitar que queden fallos que puedan ser afectados después, o sea, vulnerabilidades que se puedan exponer. Si cambiamos entonces la forma de ver el problema, vamos a, en forma colectiva, enfrentar mejor. Esto no es un tema solo de vacunas, o sea, páseme el indicador de compromiso, páseme los datos y yo voy a buscar la vacuna. Tenemos que salir construidos de mejor forma y es un desafío gigantesco. Y además cambiar la cultura, el zero trust. Antes, Internet yo confiaba, se hizo sin ninguna medida de seguridad. Bueno, hoy no se puede confiar ni en nada ni en nadie. Entonces, con esos principios yo creo que podemos construir un sistema y un modelo más seguro. Muchas gracias. Senador Cepeda, si es posible una breve respuesta. Intentaré. Las amenazas en el ciberespacio van en aumento y siguen teniendo un impacto destructivo en todas las industrias, independientemente de su tamaño. Los ciberdelincuentes se han aprovechado de la vulnerabilidad de determinados sectores, como la sanidad, los municipios y los centros educativos, entre otros. Ante esto, ¿cómo puede la acción parlamentaria, mediante la construcción de marcos legales, impulsar acciones más coordinadas y colaborativas entre los poderes del Estado para hacer frente a estas amenazas y tendencias en nuestro hemisferio? Pues si me permites, voy a intentar ser muy breve, porque si no, en fin, me vas a echar a porro con la bronca y tal. Hay una cosa que está clara. El modelo de Chile es característico fundamentalmente porque ha sucedido algo que es extraordinariamente importante, y es que por encima del pim pam pum de la política han sido capaces de apartar las luchas ideológicas o de partido para pensar en el futuro y en la seguridad de sus próximas generaciones. Eso para mí es clave en política y es para mí clave y fundamental en lo que hay que ir desarrollando con la política en cada uno de los países. Es decir, hablar de políticas de ciberseguridad va íntimamente ligado a el afán que todos los gobiernos tienen en desarrollar políticas de digitalización. Pero en el diseño de esas políticas de digitalización es nuestra responsabilidad desde el propio diseño saber que a nivel presupuestario, por ejemplo, hace falta tener un 15 o un 20% del diseño inicial en cada una de esas políticas de digitalización públicas dedicado a ciberseguridad. Este tipo de modelos, hablar de sistemas educativos, como decía con anterioridad, donde nuestros niños empiecen a saber utilizar, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Cómo cada elemento, cada contenido que cuelgues, sabes que a partir de ese momento lo pierdes, ¿no? Y va a estar pululando por servidores, Dios sabe en qué lugar del mundo, ¿no? El saber que los algoritmos
no te muestran la realidad, sino solamente un pequeño apartado de la realidad. Pero eso luego tiene sus efectos en la política. Lleva a una fragilización de la construcción de la opinión pública y nuestros ciudadanos al final toman decisiones en base a pequeños tweets, no hacen reflexiones, ¿no? Y esto es un problema grave para nuestras democracias. Por lo tanto, hablar del desarrollo tecnológico, las políticas de digitalización, como bien decía el senador Kenneth, la desinformación que amenaza y atenaza también nuestras democracias, es un objetivo prioritario. Y para eso los políticos y la política en cada uno de los países se tienen que elevar. Tienen que evitar que esto sea una lucha y una contienda ideológica o de partido. Y como, por ejemplo, ha sucedido en Chile, pues todos nos pongamos de acuerdo para garantizar y desarrollar estructuras que al final sean estables en el tiempo. Y gobierne quien gobierne, sepamos pues, que hay servicios de inteligencia modernos protegiéndonos, profesionales e ingenieros desarrollados con capacitación para conversar con otros y establecer modelos que nos protejan a todos, porque está en juego no solamente el hecho de la salvaguarda de ni tan siquiera nuestros datos, que ya es importante salvaguardarlos, sino que está en juego precisamente el eje central de nuestros modelos democráticos de sociedad y de convivencia para las próximas décadas, ¿no? Por eso es tan importante elevarnos todos y que la política sea una herramienta útil en el desarrollo futuro de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo, más hemos pasado, pero ha sido muy importante, muy interesante este tipo de diálogo. Yo creo que quienes estamos trabajando tan de cerca de la política siempre nos complace y nos da aliento ver a parlamentarias y a parlamentarios tan comprometidos, de acuerdo, con ganas de ir hacia adelante, y en eso enhorabuena. Yo solamente por respeto a los próximos parlamentarios del panel les quiero pedir en un minuto, y si es posible en menos, aprovechando que tenemos aquí al Centro Criptológico Nacional, que tenemos, por supuesto, estamos la OEA, el programa de ciberseguridad, que tenemos al BID, que aprovechen este espacio para que en menos de ese minuto nos manden un mensaje, ¿no? De cómo piensan ustedes como Parlamento la relación con estos organismos, con esta colaboración hacia el presente, por supuesto, pero de cara al futuro. Así que vamos a empezar contigo, senadora. Gracias, Moisés. Bueno, para cerrar, agradecer a todos los organizadores de este importante evento, de este importante congreso. Como conclusión, primero, invitar a todos los congresistas que estamos convocados en estas jornadas a seguir trabajando en pro de defender la seguridad digital, a seguir afianzando los conocimientos y poder sacar proyectos que estén ahora mismo en los diferentes parlamentos y congresos dando sus debates que sean beneficiosos para el sector, por supuesto. Este tipo de eventos son necesarios, por lo tanto, mi petición es que estas conversaciones se sigan dando constantemente, porque estamos varios países, pero estamos hablando alrededor de un problema que es el mismo para todos. Estamos hablando de ciberseguridad, un tema nuevo, un tema que no tiene un solo punto de referencia, donde tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que cooperar para salir adelante, porque la solución que tiene un país puede ser la misma solución para los demás. Entonces necesitamos, por supuesto, que siga este apoyo, que se sigan dando este tipo de encuentros que de verdad son muy beneficiosos para los países, para los parlamentos, para nosotros, porque llevamos ese intercambio de experiencias, de conocimiento a cada región, a cada país, y es muy importante poder avanzar y prepararnos para los años venideros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Senador, por favor. Bom, eu creio que vale repetir. Repetir é um recurso didático de aprendizagem. Palavras-chave: governar e compartilhar. Creio que, se nós pudéssemos construir os elementos, fixar os elementos básicos de um máximo denominador comum para legislações e para a legislação internacional
que dê eficácia, que traga eficácia às defesas da ciberseguridade, seria uma grande contribuição deste encontro. Busca de elementos constitutivos, partes integrantes, do máximo denominador comum para uma legislação supranacional, cujo título seria uma convenção. Máximo denominador comum. É a palavra-chave que eu gostaria de acrescentar, agradecendo e cumprimentando pela iniciativa a todos os que dela participam. Muchas gracias, senador Cepeda. Bueno, pues por mi parte solamente querer decir que, como dice muy bien la senadora colombiana, el senador brasileño y el senador Kenneth, es un auténtico placer el poder compartir, cooperar para generar espacios de confianza y poder gobernar, ¿no?, todos juntos este reto que tenemos y lo que está por delante. Solamente lanzar una idea. Cuando nos pusimos a analizar desde la Unión Interparlamentaria cómo actuaban los malos, por dar alguna denominación, vimos que había grupos que se organizaban en torno al idioma. Un idioma más o menos común, ¿no? Había grupos organizados en torno al español, había grupos organizados en torno al árabe, grupos organizados en torno al mandarín, al chino y al ruso, ¿no? Cada uno con sus peculiaridades, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar en una reunión donde estábamos analizando en la universidad, algunos profesores, la visión y la proyección de la inteligencia artificial de cara a los próximos años. Los modelos actuales, en torno a ChatGPT y todos estos, ¿no?, que se han desarrollado prácticamente hace solo 2 años, son muy eficaces en la respuesta porque están entrenados en inglés. Bueno, pues estábamos evaluando desde España la importancia de ponernos a entrenar modelos en español. Cuando uno pregunta a un modelo de inteligencia artificial en inglés, tiene un nivel de respuesta acertada en torno al 92-93%. Cuando uno pregunta a un nivel en español, el nivel de respuesta acertada está en torno al 56-60%. Quiero decir, lo que hoy estamos haciendo aquí, en torno a un idioma, una cultura, compartir entre todos para construir, me parece básico y esencial. Que no sea la última vez. Muchas gracias. Gracias. Kenneth. Muchas gracias, Moisés. En 1 minuto, 3 ideas. La primera, una frase: en ciberseguridad no se compite, se colabora. Y yo les pido que se lleven eso: no se compite, se colabora. La segunda, que hay que destacarlo, una alerta: la brecha de género de mujeres en tecnología digital y ciberseguridad. Mírennos aquí nomás, un 13%, ahí tenemos mucho que avanzar. Y la tercera, una forma colectiva, alianza público-privado, mundo académico, sociedad civil, tomado de España. El Foro Nacional de Ciberseguridad, instalado en Chile desde el año pasado, congrega a más de 600 personas expertas que están interactuando día a día. No podemos solo hacerlo en las actividades presenciales. 3 ideas en 1 minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces damos por concluido este panel. Nuevamente ha sido un placer y ya pedimos que podamos continuar con los próximos parlamentarios. Gracias. Gracias a ti, Moisés.